Hoy vamos a hablar de la metodología de CONESA. La metodología de CONESA es la metodología que más se usa desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Esta metodología permite tener en cuenta varias variables a la hora de hacer la valoración de impacto ambiental, como la extensión, el momento, la periodicidad del impacto ambiental, la permanencia y muy particularmente diferenciar aquellos impactos que son reversibles o recuperables con medidas de manejo o los que definitivamente son irreversibles o irrecuperables. Las medidas de manejo que trabajamos en Colombia son 4. La prevención, que es evitar que el impacto se materialice. La minimización, que una vez tengamos el impacto en su máxima expresión, es bajarlo o minimizarlo. La corrección, que permite recuperar el ecosistema. Y por último, la compensación, que es la que permite compensar a las comunidades, las regiones y los ecosistemas por aquellos impactos que no sea posible ni prevenir, ni mitigar, ni corregir. Bienvenidos entonces a la metodología de CONESA, una de las más utilizadas para la valoración de impactos ambientales. La metodología de CONESA es una de las metodologías usualmente utilizadas por los desarrolladores de proyectos, los evaluadores ambientales, la consultoría ambiental y las autoridades ambientales. Es importante resaltar que la autoridad ambiental no recomienda ninguna metodología específica para evaluación de impacto ambiental. Eso es una elección del desarrollador del proyecto. Sin embargo, esta elección debe permitir que la autoridad ambiental pueda verificar el tipo de impactos ambientales que produce el proyecto y su calificación de tal manera que pueda tomar decisiones frente al otorgamiento o la negación de la licencia ambiental. Hoy vamos a ver entonces la metodología de Vicente Conesa, cómo se plantea esta metodología para la valoración de impactos ambientales. Lo primero que vamos a tener es una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo vamos a considerar un tiempo T. Y vamos a considerar los impactos ambientales en esta dirección. Entonces, cuando empezamos a desarrollar un proyecto, inicialmente es posible que no haya ningún impacto. Luego se da una manifestación del impacto y posteriormente puede el impacto desaparecer. Entonces, acá vamos a empezar a mirar lo siguiente. Lo primero es que vamos a llamar este tiempo T sub 0 el tiempo de inicio de la acción impactante y el tiempo T sub j como el tiempo en el que se empieza a manifestar el impacto. Esto quiere decir que entre T sub 0 y T sub j pueden pasar o milisegundos o segundos o minutos o años. Es decir, que una acción impactante aparezca en este punto de T sub 0 y los efectos ambientales negativos se empiezan a manifestar a lo largo de los años, en particular con proyectos que impactan de manera significativa el componente socioeconómico. La propuesta de CONESA es que en un tiempo T sub f, entonces desaparece la acción impactante, es decir, lo que empezó en T sub 0 termina en T sub f. Sin embargo, el impacto continúa hasta este punto. Y en este punto, entonces vamos a considerar nosotros que es el tiempo de introducción de las medidas de manejo. La metodología de CONESA lo interpreta como Tm sub c. A partir de este momento empieza entonces la introducción de unas medidas de manejo que permiten que el ecosistema se recupere antes de llegar a la línea que enseguida vamos a explicar. Entonces, cuando el ecosistema retorna a las condiciones originales con medidas de manejo introducidas en Tm sub c, vamos a llamar esto un punto T tiempo de retorno con medidas de manejo. Mientras que este tiempo de retorno sin medidas de manejo lo vamos a llamar T sub r. La diferencia radica entonces en lo siguiente. Cuando el ecosistema
retorna de manera natural lo llamamos reversibilidad. Y cuando el ecosistema retorna con medidas de manejo, lo llamamos recuperabilidad. Hoy entonces aprendimos que reversibilidad y recuperabilidad no es lo mismo. La reversibilidad tiene que ver con que yo dejo el ecosistema quieto y al cabo de un tiempo, al cabo de 10 años o de 5 años o de 20 años, dependiendo del impacto y también de la resiliencia del ecosistema, él puede retornar a las condiciones primigenias en las que nosotros encontramos el ecosistema por medios naturales. Cuando la autoridad ambiental nos obliga a incluir medidas de manejo, entonces eso se llama recuperabilidad. Por tanto, si nosotros tenemos por acá, con otro color, vamos a señalar entonces los casos en que el impacto continúa de manera asintótica, entonces este impacto va a ser irreversible o va a ser irrecuperable. Irreversible o irrecuperable. Y los impactos que sí puedan retornar acá son reversibles cuando viene por el medios naturales y recuperables cuando los retornamos a la condición primigenia del ecosistema con medidas de manejo. Un elemento importante acá es señalar que las medidas de manejo que nosotros manejamos, que trabajamos en Colombia son prevención, mitigación, corrección y compensación. No todas se introducen en el mismo tiempo. Por ejemplo, la prevención, como es evitar los impactos ambientales, se introduce en este trayecto. ¿Por qué? Porque incluso antes de empezar las acciones impactantes, yo debo tener por acá un estudio o un plan de contingencia o un plan de manejo que me permita que algunos impactos potenciales no se materialicen. Por tanto, acá vamos a introducir las medidas de prevención. Las medidas de mitigación están enfocadas a que los impactos se minimicen, por tanto no va a recobrar la condición primigenia. Entonces vendría hasta este punto. Acá tendríamos nosotros un delta de impacto todavía, por tanto la medida de mitigación se puede introducir entre este tiempo de introducción de medidas de manejo y el momento en que yo minimizo el impacto. Las medidas de corrección están enfocadas a la recuperación del ecosistema, por tanto si llegan hasta este punto, entonces serán introducidas desde acá hasta este punto y la vamos a llamar corrección. Las medidas de compensación están enfocadas a los impactos que no puedan ser ni corregidos, ni mitigados, ni prevenidos. Por tanto, son impactos irreversibles e irrecuperables y esas medidas entonces estarán enfocadas a esa atención de esos impactos. Por tanto, entonces las medidas de compensación las vamos a tener en esta zona. Esto básicamente es lo que nosotros establecemos como la metodología de Vicente Conesa, que los números y las valoraciones que le damos a cada una de las variables que tenemos en cuenta, como la extensión, el momento, la temporalidad o la permanencia del impacto y otro tipo de variables, serán calificadas en una presentación posterior.